Bien, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué periférico, qué memoria periférica tiene que estar conectada en la computadora desde el momento del inicio? Hay una que tiene que estar conectada que es desde la que lee la imagen binaria del kernel. ¿Mm? Típicamente en las computadoras que ustedes manejan va a ser un disco duro. Si bien hay hardware que simplemente la imagen del kernel va a estar montada en un dispositivo especial, que puede ser una memoria electrónica, un firmware. Así que hay un dispositivo de memoria periférica que obligatoriamente está conectado desde el inicio, que es donde reside el binario del kernel. Ahora, el resto, porque a su vez, recordemos que tenemos la memoria terciaria, que tenemos los pendrive, los CD, etc. ¿Cómo vemos esto en nuestro directorio? O sea, una vez que yo conecto un pendrive, por ejemplo, tenemos que poder leerlo. No obligatoriamente va a ser el mismo file system que el del disco duro que tengo conectado. Más aún, la mayoría de las veces va a ser distinto. Lo mismo pasa con un CD, un DVD, ya no hablamos más de los floppy disks, ya son historia, pero tenemos múltiples periféricos distintos a conectarnos. Entonces tenemos dos visiones con respecto a conectar otros dispositivos periféricos aparte del dispositivo periférico del cual iniciamos la computadora, del cual leímos la imagen binaria del kernel. Que entendamos, puede ser una memoria periférica electrónica, un firmware, no obligatoriamente tiene por qué ser un dispositivo mecánico. Las dos visiones que hay son, la primera, verlo como una unidad distinta, que fue la opción que tomó la empresa Microsoft para sus file systems iniciales. Entonces le asignó letras. La letra A para la primera unidad de floppy, la letra B para la segunda unidad de floppy, que era con los cuales venían los equipos en DOS a principios de la década del 80. La letra C para el disco duro. Y eso nos ha quedado como historia, una cosa que no tiene sentido. No estamos usando las letras A y B. Simplemente por historia, por compatibilidad, arrancamos de la letra C, porque las máquinas actuales ya no tienen unidades de floppy. Y cada dispositivo que conectamos le asignamos una nueva letra, D, E, F sucesivamente. O sea, vemos distintos directorios, uno por cada unidad, como si estos fueran distintos árboles. Recuerden que la visión que habíamos dicho, el directorio es básicamente una estructura de un grafo acíclico. Si bien es un grafo general y permitimos la existencia de ciclos, la forma de representarlo es a través de un árbol. La otra visión, que es la visión que tiene los file systems del mundo Unix, es tenemos una sola estructura, que es un solo árbol, y los periféricos se van a conectar a un nodo de ese árbol. O sea, para graficarlo, o bien tenemos distintos directorios, el C, el D, y así el F, y así sucesivamente, o tenemos un solo árbol, cuyo nodo raíz es el barra, y de ese nodo raíz van a ir dependiendo los distintos directorios.
llamamos punto de montaje al nodo en el cual vamos a conectar, por ejemplo, puede ser el MNT, y acá abajo podemos tener un pendrive. Y acá vamos a ver, debajo de ese nodo, vamos a ir viendo el directorio de este periférico que conectamos. Algunos file system del mundo Unix ya tienen algunos puntos de montaje definidos. Por ejemplo, el /MNT o el /media. Otros nos permiten crearlos. Algunos nos permiten asignar ya a periféricos de nuestros equipos. Y lo que vamos a tener, y esto lo ven en la parte práctica, es un archivo en el cual el sistema operativo le va a decir cuáles tiene que leer y cuáles no. Una de las preguntas que nos hacemos ¿es obligatorio leer un periférico en el momento en que se lo conecta? Desde el punto de vista del usuario final en los equipos de escritorio, es muy cómodo que en el momento que yo conecte un pendrive ya aparezca montado en mi directorio, en mi árbol. En el caso del mundo Windows nos va a aparecer una carpeta. En las interfaces gráficas de Linux también nos va a aparecer una nueva carpeta con un icono que nos permite ver lo que hay allí dentro. En la estructura de árbol, en el mundo Windows nos va a aparecer con una nueva letra. En el caso del mundo Unix, Linux incluido, nos va a aparecer dentro de uno de los nodos. Si tenemos que saber dónde está, si está en el /media, en el /MNT, si hay un /floppy, hay un /cd, eso va a depender de cada una de las implementaciones que tengamos en el file system. Entonces, el punto de montaje es simplemente el nodo en el cual vamos a ver el directorio del periférico que acabamos de contar. Y esto lo podemos definir previamente o a través del comando mount. Y cuando nosotros retiramos el periférico, hay un comando que es desmontar, unmount, en el caso del mundo Unix. Y en el caso del mundo Windows, lo que vamos a tener es un comando en la parte de la CLI, o simplemente vamos a hacer clic sobre el icono y le vamos a poner expulsar o expulsar en forma segura. ¿Por qué es muy importante que nosotros expulsemos o expulsemos en forma segura? Desmontemos un periférico sin simplemente retirarlo físicamente. Inclusive algunos sistemas operativos no nos permiten. El mundo Linux, el mundo Apple, donde yo coloco un CD y yo aprieto el botón luego para sacarlo, si no lo desmonté, no abre el dispositivo. Simplemente porque lo que puede haber pasado es que en el momento que yo mandé grabar, todavía no esté grabado en ese dispositivo. Esté guardado en un buffer. La orden de desmontar o orden de expulsar o expulsar en forma segura, lo que va a hacer es grabar todo lo que tenga en el buffer, actualizar los directorios y garantizar que el file system del periférico que estoy retirando quede en forma íntegra. Si nosotros mandamos grabar a un pendrive, hicimos grabar y lo sacamos, puede pasar que no haya terminado de grabar y que inclusive dañemos la estructura de directorio, su estructura de punteros. La vamos a ver en los próximos videos cómo está implementado el file system. Esto respecto al punto de montaje. Ahora,
Esto en el caso de tener nosotros un periférico. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros simplemente nos conectamos a un periférico vía la red que está conectado a otra computadora? O sea, necesitamos un file system que nos permita leer periféricos hablando con otra computadora. Lo vemos ahora en el próximo video.